Como todas las grandes historias, el libro de Ruth también tiene un final sorprendente. Es como estas series que ahora son tan populares que acaban el episodio en el momento de mayor suspenso, cuando no sabes qué va a pasar y aparece algo absolutamente imprevisto. Así también dejamos nuestra historia esta mañana con la aparición de un personaje del cual no sospechábamos nada. El autor magistralmente había silenciado no su nombre porque no se identifica, es un personaje anónimo, le podríamos llamar el fulano, que aparece aquí como pariente cercano y del cual no teníamos la menor idea de su existencia. Y esa es su aparición al final de este capítulo 3. Nos deja con la intriga de qué ocurrirá en la conclusión de esta historia. Y no lo olvidemos, muchas de las grandes historias que el propio Señor Jesús nos cuenta, que llamamos parábolas, tienen su clave siempre en la conclusión, es el final. Es ahí donde está verdaderamente el sentido de toda la historia. Y por lo tanto es importante también prestar atención a cómo acaba esta historia, porque en ella encontramos la luz y el sentido y el significado de todo este relato, su trascendencia, la relevancia e importancia que tiene para nosotros. Vamos a leer, por lo tanto, la conclusión de esta historia, en el capítulo 4 de este libro de Ruth. Dice así, Ruth 4. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Para que la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dijo a Boz, tómalo tú. Y se quitó calzado, las sandalias, su zapato. Y Boz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomó por mujer mía a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo,
lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre, las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed, esto es, padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchas veces comprendemos de muchas personas que su buena voluntad, las bonitas palabras, el deseo que tienen de ayudar, en este caso como este fulano, pariente cercano, realmente tienen solamente una explicación: el interés de lo que puedan sacar con ello. Basta que abran la boca, entender que su interés es siempre pensando en ellos mismos, lo que puede ser de beneficio para ellos. Su sentido de solidaridad y de ayuda son, como muchas veces tristemente algunas organizaciones no gubernamentales que parecen solidarios por comisión. Muestran su solidaridad al mundo en la medida en que ellos se beneficien también con un porcentaje lo suficientemente generoso de esa ayuda al pobre y al necesitado. Y esta es la triste historia de este fulano sin nombre. La realidad de un mundo que busca su propio interés, que quiere los beneficios que esta tierra le puede ofrecer, pero que no está dispuesto realmente a sacrificarse en nada por ella. La palabra de Dios y el propio Señor Jesús nos advierte una y otra vez sobre estas falsas promesas del mundo. Y nos dice que el que quiera así salvar su vida y ganar este mundo, lo que hará es perderlo. Porque realmente este mundo no está a la altura de sus promesas. Lo que te ofrece no corresponde a la realidad. Te sentirás vacío, como en la historia encontramos a Ruth finalmente, porque esta vida no te podrá dar todo aquello que promete. Venimos con grandes ilusiones, expectativas, sueños, ambiciones de lo que podemos lograr en esta vida. Pero basta un poco de tiempo y algunos ya tenemos la edad suficiente para darnos cuenta de lo decepcionante que pueda ser las personas y la vida en este mundo. Y es así que debemos entender frente a esas falsas promesas quién es el único capaz de salvarnos, de redimirnos. Porque de esto es de lo que trata finalmente no solamente este capítulo, sino todo este libro, de lo que significa lo que llamamos la redención de Dios finalmente por Cristo Jesús. Una redención es un acto de compra, de adquisición. Es aquello por lo cual se hace nuestro algo a cambio también de lo que se proporciona como pago por ello. Muchos han pensado en términos de la redención en el mundo grecorromano, la cuestión de la esclavitud, ¿no? Y cómo había la oportunidad de poder ser libre también para algunos de esos esclavos. En el mundo de Israel, del pueblo judío, la esclavitud solamente existía a causa de la deuda económica, porque no era permitido que un judío tuviera como esclavo a otro judío, pero a causa muchas veces de lo que era la dificultad que tenían financiera, podían llegar a entregar su vida por un tiempo. Pero era por un tiempo, porque como decíamos esta mañana, había una ley que no solamente daba la libertad a la tierra, sino que daba también la libertad a aquellos que estaban cautivos y presos por la deuda. Esa redención tenía un precio. Era algo que se pagaba en toda la cultura y sociedad y se podía adquirir la libertad de ello. Pero ¿qué significa la redención de la que aquí nos habla, que trae este pariente cercano? En nuestra historia vemos cómo él toma la iniciativa. Algo muy importante para entender verdaderamente hasta qué punto está comprometido, interesado en llevar a cabo esa obra de redención.
redención y de liberación. Y vemos que lo hace a la puerta. La puerta es un eufemismo, muchas veces se puede entender, de las autoridades del lugar, digamos, de cada ciudad donde se establecía el orden, el juicio, como también podía serlo físicamente la entrada de la ciudad. Tenía un doble sentido. Y cada vez que vemos en la Biblia que algo ocurre a la puerta, entendemos su carácter público, por un lado, que como vamos a ver es fundamental. Tristemente, en nuestro mundo hoy, muchas veces la gente desprecia los acuerdos y compromisos que son expresados en papel por un trámite administrativo de una forma pública y conocida. Pero la palabra de Dios, y como se entiende los contratos, los compromisos, los pactos en la palabra de Dios, es siempre algo público. Por eso nosotros no creemos en cualquier pacto, sea el matrimonio o cualquier contrato, que no se haga de una forma pública y conocida para los demás. Está en la propia esencia de ese compromiso. No es algo que hacemos simplemente a los ojos de Dios, en lo secreto y lo privado de nuestras vidas, sino es algo que tiene que ver con los demás. Y la palabra de Dios nos muestra desde el Antiguo Testamento que todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias para otros. Nosotros a veces nos engañamos pensando que es solamente mi vida y lo que yo haga con ella a nadie le importa. Pero realmente la palabra de Dios nos muestra que ninguno de nosotros es una isla. Todo lo que hacemos y nuestros actos tienen consecuencia. Y por lo tanto es tan importante llegar a la conclusión de esta historia que el desenlace es público, es conocido, tiene testigos, como vemos aquí, que llama a estos 10 varones ancianos de la ciudad para que den testimonio del compromiso que se va a adquirir respecto a esta propiedad perdida por Noemí. No conocemos muchos de los detalles de lo que había llegado a ser esa situación. Algunos piensan que la perdió Elimelech cuando se fue allí, otros intentan entender de alguna manera cuál era la situación legal concreta. Pero lo importante para nosotros es la opción y la alternativa a la que aquí se encuentra. Por un lado está el fulano, que tiene el interés, que realmente dice que está dispuesto a hacerlo, pero cuando escucha el coste, el precio que eso supone, que es no solamente adquirir la tierra, ¿no?, sino tener el compromiso que lleva no solamente a tomar el cuidado de Noemí, sino también de Ruth mismo. Implicaba el matrimonio que se define por esa ley que llamamos del levirato. ¿Y qué es lo que a él le desagradaba de ese matrimonio? No porque viera algo especialmente desagradable en Ruth. Lo que él temía era la descendencia que podía venir de ese matrimonio. Si venía, como en nuestra historia concluye, con el nacimiento de un hijo, toda su posesión será puesta en juego, porque era el hijo, el heredero, por lo tanto, de aquello que había adquirido, y no él, y lo que era su familia y su posesión. Esto era lo que a él no le interesaba, lo que a él no le convenía. Le convenía la propiedad, le podía interesar el coste de lo que implicaba ese matrimonio siempre que no hubiera esa descendencia. Pero como lo que temía es que esa descendencia viniera, toda su posesión y patrimonio estaba en juego. Y entonces él renunció. Vemos que la historia que había quedado en suspenso, quién será el que finalmente adquiera ese derecho de redención. Vemos que no es este fulano y desconocido sin nombre, ¿no?, sino que va a ser el Goel, el pariente cercano que es Boaz. Eso nos lleva al segundo tema realmente, que si os fijáis nos llama la atención de la conclusión de este texto. ¿De qué es de lo que se trata aquí realmente, en esta historia, en esta situación? Si os fijáis, tiene que ver con el nombre. Varias veces a lo largo de este capítulo se trata no solamente de salvar, recuperar el nombre de aquellos que han muerto o fallecido, el caso de Elimelech y de sus 2 hijos, ¿no?, sino que está precisamente en ese nombre el sentido de toda esa redención, en ese propósito. Y esto es algo que para nosotros también es extraño desde nuestra mentalidad actual, puesto que el nombre generalmente, como sabemos, quiere decir simplemente una identidad, lo que nos hace ser reconocidos por otros. Pero en la Biblia sabéis perfectamente que los nombres tienen mucho significado.
no solamente hablan algo acerca de esa persona, sino que el propio Dios, el propio Señor de la vida, tiene un celo, pasión e interés por su propio nombre. Una y otra vez se habla de conocer el nombre de Dios como algo que expresa la realidad no solamente de saber quién es Él, sino de tener una relación con Él. ¿Qué es la fe? Sino confiar también en el nombre de Dios, ponernos toda nuestra esperanza en aquel que conocemos por ese su nombre. Y ese nombre no es una fórmula mágica, cuya mera expresión como una abracadabra produzca poder. Ese nombre es la persona. Es así como debemos entender siempre el interés y la preocupación en la Biblia por el nombre. El interés por el nombre es el interés personal que tiene ese Dios, desde el principio. Porque nuestro Dios, no lo olvidemos, no es una energía impersonal, no es una fuerza que simplemente ha creado este mundo y nos ha dado la vida. Es un ser personal y que trata también con todos y cada uno de nosotros, con todas sus criaturas, personalmente. Y por lo tanto, cuando pensamos en su justicia, en su ley, en cualquiera de los atributos de Él, tenemos que entender siempre que estamos en una esfera personal. No se trata de algo abstracto, fuera de Él, que no tiene que ver con su propio ser. Todo lo que nos transmite la Biblia acerca de Dios mismo y del sentido de la vida nos habla del valor de la persona. Y finalmente lo que nos está desvelando aquí es que el interés que tiene personalmente este pariente cercano por ellos es el interés que tiene el propio Dios, autor y Señor de la vida, en cada uno de nosotros personalmente. Y es asombroso pensar que Él nos conoce por nombre, que no somos simplemente una masa, una multitud en número que no tiene una identidad. El Señor trata siempre con hombres y mujeres por nombre. Y es por eso que no puede acabar nuestra historia de otra forma que con una genealogía. Una genealogía porque los nombres implican el compromiso personal que tiene Dios con individuos. La realidad de cómo Dios trata con nosotros, no como una masa informe que no tiene sentido individual, sino contigo y conmigo como persona. Nos conoce por nuestro propio nombre. Y es así que esta historia vemos que va más allá de lo que realmente pasa con Noemi y Ruth. En ese sentido descubrimos que el propósito de redención que se revela aquí por este relato tiene que ver con la humanidad misma, en su individualidad y su personalidad. Con cada uno de nosotros tiene que ver. ¿Y por qué tiene Dios esa pasión por su propio nombre? Porque finalmente es su nombre el que está el primero y prevalece sobre cualquier otro nombre. ¿Cuántas veces en la Escritura se dice también así, el celo y el interés que tiene el Señor por su propio nombre, por su propia persona? ¿No es esto una forma de egocentrismo? ¿No es por lo tanto Dios una persona también tan llena de sí mismo que no puede pensar más que en Él? Para entender lo que significa la gloria de Dios, una expresión que aquí no encontramos, de la Shekinah, tenemos que entender lo que significa su nombre. La gloria de Dios, como han dicho predicadores como John Piper, es la estima, ¿no?, que Dios tiene por sí mismo, por su propio nombre. El afecto y el valor que tiene para nosotros. Por lo tanto, cuando decimos que glorificamos a Dios, o que le damos gloria, lo que estamos diciendo es el valor, la estima, el afecto que significa para nosotros Dios revelado en la persona de Cristo Jesús. Por eso cuando le glorificamos no es que le hacemos más grande, no es que le exaltamos y le llevamos a una majestad que Él no tenga. Lo que hacemos es confesar y reconocer el valor que Él tiene para nosotros, lo que supone Dios para nosotros. Y de esa forma, cuando se nos habla de conocerle a Él, de confiar en su nombre, de saber la realidad que hay en su persona, es cuando descubrimos el asombro de esa gloria que Dios nos revela en Cristo Jesús.
Y como tantas veces en la Iglesia cristiana se ha dicho, este es el propósito de principio a final que Dios tiene en toda su obra. Él quiere desvelar, revelar, manifestar la gloria de su nombre. Quiere ser. Todo lo que ha hecho desde la creación es como un teatro que muestra la majestad, la representación, en palabras del reformador, de la gloria de quien es Él. Y por eso es que dice Romanos 1 que podemos conocer algo de Dios por el testimonio que Él ha dejado en su creación. No porque la naturaleza sea en sí algo divino, sino porque es una manifestación, una representación de esa gloria de Dios. Y Él creó también al ser humano como una expresión especial de la realidad de quién es Él. Y es por eso que la Biblia es un libro con interés especial por la persona. Es el ser humano el objeto de esa salvación y de redención. La Biblia y el propósito de Dios no es como los ángeles sean salvados, no es simplemente cómo esta creación puede ser hecha nueva, sino que va dirigida a nosotros, a la humanidad, a cada uno de nosotros como individuos, para entender el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer aquí? El Señor quiere, por medio de esa su redención, rescatar, recobrar, recuperar el valor de ese nombre. Porque nuestro nombre, a pesar de lo que el humanismo pretende, está tremendamente dañado. Está tan afectado por esa realidad que llamamos el pecado, que somos muchas veces una vaga y pobre imagen de lo que deberíamos ser. Aunque el ser humano se ufana del valor que él tiene, de la importancia que es, podemos fácilmente entender cómo somos capaces de lo mejor y de lo peor. El ser humano no es ni un demonio ni un ángel, es humano, pero es una criatura caída, y es así como comienza la Escritura, desde el capítulo 3 del Génesis, mostrando que si bien conservamos y mantenemos esa imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza de Dios ha sido afectada, dañada, absolutamente tocada por esa realidad de la tragedia que llamamos la caída, el pecado. Y por lo tanto somos criaturas caídas, somos seres humanos, pero pecadores. Y por lo tanto el propósito de Dios es rescatar, recuperar, salvar aquello que se había perdido. Poder retomar esa realidad de lo que deberíamos haber sido. No porque no seamos ya imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios nos dice que toda criatura sigue siendo todavía un reflejo de la imagen y semejanza de Dios. Recordad como en el Nuevo Testamento nos advierte incluso sobre nuestra lengua y nuestras palabras. El que maldice al ser humano, vemos que tiene tal responsabilidad y consecuencia porque ese ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nunca debemos despreciar el sentido que tiene todavía y el valor de la humanidad. Pero es una humanidad caída. Y la redención es el plan de rescate que Dios tiene desde la eternidad de esa asociación y su criatura. Como teólogos como Packer han dicho, esta es la esencia misma del cristianismo. No es un conocimiento, no es una iluminación como tantas religiones, misticismo y espiritualidad nos dicen, la revelación simplemente de una luz que nos ilumine en esa nuestra oscuridad, que nos desvele una realidad. El cristianismo es una esperanza de rescate, de salvación. Y es en eso en lo cual se diferencia de cualquier otro proyecto humano de mejora, de reforma, de intentar conseguir, digamos, ir a un mejor puerto, el destino de la vida humana. Aquí no se trata de ser mejores, se trata de ser nuevos. No se trata simplemente de tener una conciencia y una iluminación. Se trata de ser salvo y rescatado por Dios. Y hasta que no entiendes esto, no comprendes el Evangelio. Intentas ver el propósito de Dios y su palabra como una forma de conocimiento, de entendimiento. Y caes en el engaño del mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que piensa la gente en torno a nuestro? Que lo que al ser humano le falta es más conocimiento. Si tuviera más conocimiento no haría las cosas que haría.
porque en su mente, en su comprensión, vería dónde está el mal y se apartaría de ello. Así de ingenuo piensa el mundo que nos rodea, como si el problema del ser humano fuera un problema de cabeza, como si toda la cuestión se tratara simplemente de la falta de educación o de información que tengamos. ¿Creemos sinceramente que los problemas que tenemos son por falta de información? ¿Hacemos lo que hacemos porque no sabemos realmente el mal que eso supone? ¿Cómo podemos ser tan ingenuos? Pero así es el mundo que nos rodea. Ve cualquier problema, tragedia en el mundo, campañas de prevención, información, conocimiento, educación, que la gente ya así se dará cuenta del mal que hace. Y ni el conocimiento ni la información cambian finalmente la vida de ninguna persona. Porque necesitamos una motivación mayor que la de cabeza. Necesitamos algo más que saber lo que es correcto. El ser humano es hecho por Dios de tal forma que se mueve y vive por una motivación mayor que simplemente el saber o el conocer. Y esa motivación que Dios conoce habiéndonos creado es lo que llama el Antiguo Testamento nuestro corazón. Y por eso es que la religión bíblica es una religión de corazón. Lo que Dios mira en estos hombres y mujeres es su corazón. La motivación, lo que mueve su vida. No se trata simplemente del juez que pone en la balanza los actos de buenos y malos y ve cuál compensa más uno que otro. Se trata de aquel que mira lo que los demás no pueden ver. El interior, lo que es el corazón de cada uno de nosotros. Y aquí descubrimos, por lo tanto, cómo ese plan de Dios, ese propósito que tiene de salvación y de restauración, lo hace por medio, como dijimos ayer, del pariente redentor, aquel cercano a nosotros, con ese parentesco que implica la humanidad y encarnación de Dios. Como dijimos, Dios no tiene otra manera de poder salvar este mundo que siendo como uno de nosotros. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos de lo que celebramos cada Navidad. Está en el sentido mismo de la fe cristiana y me da igual que sea una fiesta de origen pagana o no lo sea. A lo que expresa y explica está en el propósito mismo del corazón del mensaje cristiano. Si no hay encarnación, no hay salvación. Y Dios es más, el Señor Jesucristo nos muestra también el propósito que tiene esa encarnación para nuestra propia misión. Al acabar este libro también tenemos que ser conscientes de que aquellos que conocemos a Dios, Dios también tiene un propósito para nosotros, en esta humanidad y en este mundo en el que todavía estamos. Y ese propósito es el de llevar a conocer la realidad de esa redención y salvación de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿de qué forma debemos hacerlo? Nos dice el Señor Jesús en su Evangelio que debemos vivir al mundo como Él mismo vino a este mundo, encarnándose, haciéndose como uno de nosotros. No podemos hablar a las personas que nos rodean desde la distancia, desde la lejanía. Dios no nos ha enviado su palabra simplemente desde la gloria del cielo y su majestad, como el Corán ha podido caer por medio del profeta para el musulmán. Lo que encontramos aquí en la Biblia es la realidad de un Dios encarnado. Y es por eso que también la Escritura es palabra de Dios y palabra humana, en el sentido en que Dios se manifiesta en la humanidad, en su lenguaje, se acomoda a la realidad de quiénes somos nosotros. ¿Cómo podemos transmitir entonces ese mensaje si nosotros nos acercamos, nos identificamos y vivimos en relación con las personas? No podemos desde la distancia, como francotiradores, pretender hacer esta batalla. Tenemos que estar al lado de ellos. Es la única forma que podemos comunicar el mensaje cristiano. Por eso cuando se dice que el evangelismo es personal o no es evangelismo, lo que se está expresando no es simplemente una proporción estadística de cómo llega la gente a la fe cristiana, si llegan más por contactos de amistad o de familia, de conocidos. Está expresando el propio sentido en el cual el Señor quiere que ese su mensaje sea transmitido.
por medio de la realidad de lo que nosotros somos, de nuestra persona, de nuestra vida humana y la cercanía que debemos tener. Y eso me lleva finalmente al gran tema que quiero dejaros al final de esta serie, en este último mensaje. Cómo Dios se llega a identificar con el ser humano en su problema, hasta el punto de ser descrito en el Evangelio por aquellos, sus contemporáneos y observadores, como amigo de pecadores. Y esto es un escándalo. Es un escándalo para el religioso, es un escándalo para el moralista, porque pueden entender un maestro bueno, cuya vida pudiera ser ejemplo e inspiración, pero ¿qué hace mezclado y relacionado con personas de tan mal pelaje? Realmente para ellos desacredita absolutamente lo que Jesús pudiera tener que decir. Los fariseos, escribas, todos aquellos que buscaban la piedad en el mundo judío, se escandalizan de Jesús, porque su compañía no es una compañía nada recomendable. Él iba a la casa de fariseos, compartía su mesa, se acercaba a pecadoras y personas que eran para todo el religioso y moralista verdaderamente alguien a tener a distancia, a no relacionarse con ellas. Y la forma en cómo esto lo expresa nuestro texto también de una forma clara es por la genealogía. La genealogía con la que acaba este último capítulo del libro de Ruth, ¿no? A muchos todavía les resulta extraño y sorprendente, ¿no? ¿Por qué acabar una historia tan bonita con una lista de nombres? Muchos cuando leen la Biblia tienen la tendencia también a saltarse esta parte de la genealogía. ¿De qué nos sirven las genealogías? Sin embargo, como muchas veces ocurre en la palabra de Dios, ahí está la clave. Está muchas veces la bisagra que abre la puerta del sentido a esta historia. Y por lo tanto, cuando nos cuenta del descendiente que tiene con Ruth, a continuación Boaz, y nos habla de cuál es su genealogía, nos está dando la llave para comprender esta historia. Y la llave, por supuesto, es nuevamente personal, y está en el nombre de la sorpresa final. ¿De qué trata finalmente esta historia de Ruth? Trata del nombre con el cual acaba este libro, David. Toda la historia es como un prólogo, un preámbulo, una precuela, si queremos decirlo, de la historia de David. Lo que nos quiere decir es de dónde viene David. Y esa figura de David es tal vez una de las más extrañas y complejas que encontramos en la escritura en el Antiguo Testamento. Se habla tanto de David, pero desde luego que poco es de lo que muchos esperarían encontrar en el héroe y el centro de admiración de la fe cristiana. Por un lado, encontramos que es un hombre conforme al corazón de Dios, como sus salmos muestran, ¿no? Como así lo revela el profeta, Dios se complace en David en su corazón. Pero es un hombre contradictorio, es un hombre capaz de hacer las cosas más terribles que podemos leer en la Escritura. Es capaz no solamente del adulterio, sino de llegar incluso al crimen para poder finalmente ocultar y esconder ese su pecado. Por lo tanto, está muy lejos de lo que el mundo admira como una buena persona, lo que consideran que es alguien realmente que merece la pena fijarse en él. ¿Qué importancia tiene, por lo tanto, finalmente, no solamente en este libro y esta historia, el nombre de David, sino lo que David supone? La clave yo creo que finalmente está en el texto con el cual quiero acabar, que es con la propia genealogía de Mateo, ya que encontramos coincidencias sorprendentes, ¿no? En esta genealogía final de Ruth, con la genealogía con la cual comienza el Nuevo Testamento, en el primer Evangelio, en el Evangelio de Mateo. Encontramos aquí personajes que son aquí expresados al final de este libro y con los cuales Mateo comienza el relato de su buena noticia. Una genealogía, como sabéis, la de Mateo, que se centra en Jesucristo como el Hijo de David. Lo dice así, desde las primeras palabras del Nuevo Testamento. Jesucristo es el Hijo de David. Es, por lo tanto, el Hijo de Abraham. Es aquel que es la respuesta a la promesa que Dios había dado a Abraham.
Abraham, como sabéis, vivía y venía de una tierra lejana a lo que va a ser su pueblo. Estaba en Ur de los Caldeos, rendía su culto y su vida en idolatría a dioses que no son el Dios vivo y verdadero. Y para los judíos esto siempre era un escándalo, era algo que les incomodaba. Por eso hay tantas leyendas en el mundo judío que intentan de alguna forma salvar el pasado y el origen de Abraham. Y dicen, no, Abraham no era como otros paganos. Era un hombre que se resistía al paganismo, que cuando salía al cielo estrellado decía, tiene que haber un Dios más allá de estas estrellas. Y se inventan muchas historias que encontramos en la apócrifa judía, ¿no? Por el cual puedan salvar del paganismo a Abraham, ¿no? Pero el relato bíblico es claro. Él vivía en Ur de los Caldeos con su familia, lejano y desconocedor de Dios. Y Dios le llama. Dios le habla y le saca de Ur de los Caldeos y le muestra su propósito. ¿Y qué es lo que le dice a Abraham? Le dará un nombre. Y ese nombre es el cual gira también toda esta historia de Ruth. Y ese nombre va también a ser también el nombre que va a poner en su propio pueblo, de otro personaje, Jacob, Israel. No tenía nadie mejor que poder escoger de la historia bíblica que Jacob. Un personaje también tan absolutamente ambiguo, interesado, capaz del mayor egocentrismo al mismo tiempo, ¿no? Que con ese conocimiento y experiencia de Dios, ¿no? Por lo tanto, se está empezando claramente a apuntar en esta genealogía de los personajes que aquí se encuentran. No es la lista de héroes que nosotros haríamos de la historia bíblica. No son aquellos que nos parecen realmente tan maravillosos. Y al hablar de Ruth, evidentemente tenemos que hablar de las mujeres que se incluyen en esta genealogía. Algo singular, extraordinario, una característica común de las genealogías del pueblo judío como de cualquier otro pueblo antiguo, es que la mujer no aparecía. Lo que aparecía era siempre el varón, el hombre, y esta genealogía tiene la sorpresa, ¿no?, de introducir mujeres dentro de ella. Pero ¿qué mujeres escogen? Desde luego no las grandes damas que uno podía esperar que habían engendrado a estos héroes, ¿no?, sino personajes de dudoso pelaje. El primero al cual hace referencia también nuestra historia en Ruth es Tamar. Aquellos que conocéis la historia del libro de Génesis sabéis absolutamente hasta qué punto es sórdido la historia de Tamar, ¿no? Tamar se hace pasar por prostituta, no es como luego vemos Rahab, que no era verdad, pero ella lo aparentaba ser, ¿no? Y lo hace para intentar conseguir la descendencia que se le estaba siendo negada. Todo un episodio absolutamente vergonzoso. Él tiene que ser puesto en evidencia y reconocido por la manera en la cual apunta a esa prueba de que él es el que es el padre de esa criatura, y encontramos todo este episodio realmente sórdido y oscuro que tantas veces acompaña, ¿no?, la historia no solamente del libro del Génesis, ¿no?, sino de gran parte del Antiguo Testamento. Pues bien, esta Tamar, por la cual vemos que Dios quiere llevar a cabo su promesa. Podía haber sido cualquier otra de las grandes mujeres, pero Dios escogió para mostrar su plan de salvación y redención a Tamar, a esta mujer que también venía de un lugar extraño, ajeno, no formaba parte del pueblo como Ruth, judío, por lo cual entendemos que el propósito de Dios de incluir a los gentiles no es un plan B, no es un propósito secundario de Dios una vez que le fracasa y no están a la altura su pueblo de lo que él pretendía. Esta es la lectura equivocada que muchos hacen del Antiguo Testamento, que trata sobre Israel y nada más que Israel. Claro, siempre fue el propósito de Dios que Israel fuera luz para las naciones, que atrayera también a personas de todo el mundo a conocer a ese Dios vivo y verdadero. Otra cosa es lo que realmente ocurrió, que fracasó en esa misión y propósito. Pero el corazón de Dios no era simplemente mostrarse a un pueblo, sino alcanzar a mujeres como son Tamar y Ruth también con esas promesas, hacerlas coherederas, partícipes también de la promesa de Dios. Y así, si Tamar se hacía presentar como si fuera una prostituta de Rahab, no tenemos ninguna duda que lo era.
Y lo que nos habla es de ese papel que tiene también en la historia del Mesías, ¿no? Por medio de su inserción en la genealogía de David y del hijo que tiene. Realmente, cuando analizamos personaje a personaje de esta genealogía, sean varones o mujeres, nos encontramos con figuras como el propio David, bastante ambiguas. Manasés, por ejemplo. Si hay un rey realmente capaz de la mayor idolatría y contradicciones de todos los de Judá, es Manasés. Pues es precisamente él el que se incluye de todo el listado de los reyes de Judá. ¿A qué está apuntando? A lo que Mateo mismo nos va a describir a continuación. Que Dios va a traer su salvación a pecadores. Que todo el mensaje y el propósito de rescate es a personas indignas, a personas no solamente inmorales, sino lejos de Dios y de su voluntad. Y para aclararlo, claro, Mateo nos cuenta en ese mismo primer capítulo cuál es el nombre también con el cual va a venir Dios personalmente a este mundo a traer su salvación. Dice el versículo 21 de Mateo 1, que cuando dará a luz María a un hijo, deberá ponerle un nombre. Y ese nombre no está a su elección. El nombre que le deberá llamar es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, desde su propio nombre nos apunta a la realidad de la persona de quien es Cristo Jesús. Él es considerado y conocido como enemigo de pecadores, porque viene a salvar a aquellos que se habían perdido. ¿Cuántas veces el Evangelio nos dice que para estos es la esperanza? No para los que se encuentran llenos, ufanos, absolutamente satisfechos de sí mismos, sino los que se ven indignos, viles y pecadores. Y por lo tanto, para entender la buena noticia del Evangelio, tenemos que entender antes la mala noticia, que es nuestro problema. Porque si Dios nos trae su salvación por Cristo Jesús, es porque hay un mal del cual necesitamos ser liberados, que es el pecado. Y son las dos caras en las cuales no podemos entender el propósito de Dios y su Evangelio. No podemos comprender su salvación sin saber de qué tenemos que ser salvos. Y si nos quedamos solamente en nuestro problema y nuestra miseria, no hemos alcanzado el rescate que Dios quiere de nosotros por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, su plan de redención hace que a lo largo de toda su vida el Señor Jesucristo, hasta su propia muerte, no olvidemos cómo el Señor padece en aquella cruz entre dos pecadores, los ladrones, criminales, rebeldes, con los cuales es crucificado, indican hasta qué punto, hasta su propia muerte, le acompaña siempre estas personas de mala reputación. No es sorprendente, por lo tanto, que el apóstol Pablo, cuando escriba quién compone esa primera comunidad de seguidores de Jesús, da el listado de lo que ellos eran. Y la lista de pecados que encontramos ahí, para muchos sigue siendo todavía razón de escándalo. No son las mejores personas, son aquellos que eran conocidos por su inmoralidad en todos los aspectos. Y describe con todo detalle las perversiones, los pecados que caracterizaban la vida de cada uno de ellos. Eso era, pero ahora, por la sangre y el poder de Dios a través de su Espíritu, son hechos una nueva creación, una nueva persona, rescatados. Pero no olvidemos que la Iglesia, en primer lugar, es una comunidad de pecadores redimidos. Y por lo tanto no hay nada más trágico que pensar que el pecado es algo extraño a la Iglesia. ¿Cómo no va a haber pecado en la Iglesia? Si la Iglesia es una comunidad de pecadores. Y por lo tanto aquellos que se escandalizan, se rasgan las vestiduras y consideran que es indigno siquiera pensar que existe amado, están negando la realidad de lo que hemos sido todos y cada uno de los que seguimos al Señor Jesucristo. Y esto es algo, querida amiga y amigo, que nunca debemos olvidar. Fijaos en el ejemplo del apóstol Pablo. Él nunca olvidó lo que su propio nombre apuntaba. Saúl, perseguidor de la Iglesia,
capaz de maldecir, vituperar el nombre de Cristo, escupir y perseguir hasta apresar y llevar finalmente a Jerusalén a todos aquellos que confesaban y declaraban el nombre de Jesús. Y el Señor se complació en convertir a Saulo en el apóstol Pablo. Tal vez el que llena más las páginas del Nuevo Testamento con el anuncio de esa buena noticia, el relato de sus viajes, su correspondencia y su enseñanza. ¿No tenía alguien mejor? El Señor Jesús. Alguien cuestionado por la propia comunidad, no lo olvidemos. ¿Cuántas veces el apóstol tiene que justificarse y expresar que es un verdadero apóstol de Jesucristo? No había otros que habían seguido a Jesús en su vida en la tierra. ¿Por qué escoge al último como a un abortivo para que sea quien anuncia? No podía poner a Pedro o cualquier otro de los grandes apóstoles llenando las páginas del Nuevo Testamento. Este sí que tenía autoridad. Bueno, tenía autoridad si nos olvidamos de dónde venía. Capaz de negar al Señor Jesucristo en el momento de la prueba, cuando Él mismo es llevado a juicio después de haber declarado una y otra vez que le sería fiel, que nunca le negaría. Hasta 3 veces dice: yo no sé qué es. Yo no tengo nada que ver con esto. Y este es el representante del Señor Jesucristo, el que en Pentecostés utiliza para declarar esa buena noticia en Jerusalén. No nos engañemos. La lista y la genealogía a la que pertenecemos es de santos pecadores, como decía el reformador Lutero. Eran personas que no eran conocidas por su elevada moralidad, sino que para el mundo muchas veces les hacía cuestionables, personajes dudosos, ambiguos. Por lo tanto, ¿en qué consiste ese evangelio y ese mensaje del que nos habla también este libro? Sino ser rescatados de esa nuestra condición de pecadores, de ser salvos cuando reconocemos ese nuestro mal, cuando lo confesamos y nos arrepentimos de él. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra la realidad aquí del pecado. Un pecado que no lo olvidemos, muchas veces no es nuestras ofensas personales simplemente lo que hacemos mal, sino la condición en la cual vivimos. Noemi y Ruth no profundiza el relato que sean especialmente pecadoras, que hayan hecho especialmente algo indigno. Sufren las decisiones que Elimelech tuvo de ir a Moab, encontrarse en medio de esa hambruna, padeciendo ese desamparo. Sufren, como todos nosotros, las circunstancias y condiciones que el pecado produce en este mundo. Y por eso la palabra de Dios quiere mostrarnos que aunque ahora recibimos una herencia, de la que quiero hablar las últimas palabras, por medio de Cristo Jesús, de Dios mismo, siendo herederos y coherederos con Él. No quiero dejar de decir, y más en un día como hoy, en unas circunstancias como la que hemos escuchado al empezar esta reunión, que aunque somos herederos, todavía sufrimos percances, necesidades, carencias, problemas, peligros. El heredero es heredero hasta que recibe esa herencia. Entonces se convierte en aquel que disfruta plenamente de esa herencia. Pero hasta que tengamos esa herencia, tenemos la seguridad de ella, pero todavía no tenemos el beneficio de lo que significa ser heredero. Ciertamente que la palabra de Dios nos muestra que esa herencia es real, no es algo vago. Nos dice el apóstol Pedro que tenemos una herencia segura, cierta en los cielos. No debemos dudar de esa herencia. Pero ¿cómo sabemos de ella? Lo sabemos, queridos hermanos, por la fe. No hay otra forma por la cual conocemos que somos herederos de Dios. No es por las evidencias, no es porque nos vaya mejor en la vida, porque prosperemos, porque estemos libres de pecado, de peligro y de pecado, porque estemos en una posición privilegiada respecto a los que no rodean. Es por la fe en el Señor Jesucristo que creemos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por eso el apóstol comienza también su maravillosa primera carta, mostrando cómo por la resurrección de Cristo Jesús tras su muerte tenemos una herencia cierta y segura en los cielos.
reservada para nosotros, guardada. ¿Y de qué nos habla eso? Sino del hecho de que todavía no la hemos alcanzado. Es de esto que nos hablan tantos libros como Hebreos del Nuevo Testamento, que es la fe, sino la certeza y confianza de algo que esperamos, que todavía no hemos hallado. Por lo tanto, la esperanza del Evangelio es cierta y segura, pero no es algo que constatemos en las circunstancias y evidencias de nuestra vida material, en el presente, muchas veces. Es cierto que Él apunta, como hace en la provisión para con Ruth, de su bondad y misericordia para con nosotros. Pero eso no nos hace libre de todos los percances, peligros, problemas, enfermedades y pecados que implica esa vida caída. El apóstol Pedro nos dice que tenemos esa herencia que es segura. Quiero acabar con esas palabras también que tiene al principio de su carta, cuando nos dice que por ella sabemos que nuestro Dios es bueno. Cuando bendecimos el nombre de Dios, lo que estamos diciendo es que el Señor es bueno. Y esto podemos decirlo incluso en las más terribles circunstancias, como pensábamos en ellas al comenzar esta reunión. Cuando nos surgen y se producen las peores cosas que podemos imaginar, aún así en medio de ellas, el Señor quiere mostrar la realidad de su bondad. No debemos dudar y desconfiar de ella. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él somos hechos adoptados, parte de su familia. Ya no somos ajenos a Dios, pertenecemos a su familia. Una familia que abarca toda lengua, toda nación, toda tribu. Moabitas y enemigos, hijos del incesto de Lot, de la maldición que había perseguido al pueblo judío desde los días del Éxodo. Todo lo que ellos aborrecían y una y otra vez maldecían, Dios se complace en hacer a mujeres como Ruth la Moabita parte de su pueblo. Porque esa familia no conoce las barreras y separaciones nacionales, de tribu y de raza que conocemos en este mundo. El Señor no conoce esas distinciones. El Señor forma una comunidad y una sociedad nueva, con personas que vienen de toda cultura, de toda lengua y de toda condición. Y Él es el Padre de todos. Y nos hace, así por el Señor Jesucristo, partícipes, dice Pedro, de su grande misericordia. Y volvemos finalmente al acabar esta serie, a esta expresión, centrada en toda la Escritura. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta vida y de Dios, sino su misericordia? Y esa no es pequeña, queridos amigos, es grande. Y Pedro lo sabía. Él era capaz de lo peor. Era capaz de negar todo aquello que creía, de hacer daño a aquel que más quería, de ofender y decepcionar a aquel que era lo más importante para él. Era su mayor enemigo, capaz de destruir su vida, capaz de arruinar todo lo que el Señor había levantado. Pero ¿por qué Pedro puede bendecir al Señor? Por su grande misericordia. Porque Él no trata como nosotros deberíamos ser tratados, sino que el Señor nos muestra su gracia, su favor inmerecido. Y lo que esperamos es en esa misericordia, porque es grande, muy grande. Y es por ella que nos ha hecho renacer, nos ha dado nueva vida. Es cierto que todos, en una medida u otra, podemos ser responsables de mayores o menores pecados, pero de todos ellos somos lavados, perdonados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No pienses que por determinado pecado que pueda haber en tu vida estás en otro lugar que el que pueda tener otros. Pero ya no somos simplemente pecadores. Somos pecadores salvos, restaurados, santificados por la obra del Señor Jesucristo. Y Él nos ha dado una nueva vida. No nos hace mejores, nos hace nuevos. Y esto es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios, porque esta es la promesa del Evangelio. No una promesa de reforma, de superación de nuestra vida, de mejora de ella, sino una promesa de regeneración, de nuevo nacimiento. Y esto ha distinguido a nuestro movimiento evangélico desde su inicio.
Si hay algo que tenemos en común todos los cristianos, que tenemos ese mismo sentido de la fe, es nuestra confianza y seguridad de que hay nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos diferencia de cualquier religioso, de cualquier otra persona que simplemente puede creer o confesar estas cosas, pero no tiene una experiencia personal de regeneración y nuevo nacimiento en su vida. Esto es lo que nos hace cristianos evangélicos, pero es más, lo que nos hace cristianos en el sentido apostólico del término que habla aquí Pedro. El cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido renacido y regenerado. ¿Y cuál es, digamos, el sentido de ese renacimiento? Es tener una esperanza. Y la esperanza no es una vaga esperanza, como decimos que a veces quisiéramos que algo ocurriera. Ojalá, me gustaría, eso espero. La esperanza en la Biblia es una certeza, es una seguridad, es algo de lo que no debemos nunca dudar. Querida amiga y amigo, duda de cualquier cosa, sobre todo de ti mismo, pero nunca dudes de Dios. Hay lugar en la fe para la duda, hay lugar para cuestionar, para criticar, para examinar todo, empezando por nosotros, claro, en primer lugar, pero nunca dudes de Dios. Esa es la combinación de la verdadera fe, de la verdadera confianza, la esperanza que tenemos en Dios, en su bondad, que es una esperanza viva. Y está basada en un hecho, en la historia y el espacio. Por eso es que es tan importante la encarnación, porque esto no ocurre en una esfera celestial, no ocurre en un concepto abstracto en nuestra mente, ocurre en aquella tumba vacía en la cual aquellas mujeres, la mañana de un día como hoy, de domingo, encontraron que Cristo había resucitado. Y es por lo tanto por un hecho, en el tiempo, en el espacio y en la historia que nuestra fe se sustenta. Y esa es su mayor fuerza y su mayor debilidad. Por eso todos los enemigos de la fe cristiana guardan su pólvora contra los hechos que son básicos y fundamentales de la obra de Cristo Jesús. Porque como dice el apóstol Pablo, si Jesucristo no resucitó, vana, inútil, ilusoria es nuestra fe. Por lo tanto, nuestra fe está sustentada, basada en un hecho, anclada en la historia de esa tumba vacía y de la resurrección y aparición de Cristo con vida tras su muerte. Pero es una realidad presente, nacidos de nuevo, experimentando la realidad del poder de hoy. Pero es también, y quiero dejaros con ese pensamiento futuro. Muchas veces como evangélicos nos cuesta hablar de la salvación en términos futuros, ¿no? Porque ponemos tanto énfasis en lo que es el hecho de la historia de salvación, de lo que Cristo ha hecho, en la experiencia presente, por la cual creemos que somos realmente salvos, que olvidamos que para la Escritura, ¿no?, y para la enseñanza apostólica, la salvación es tanto pasada, presente, como futura. Y cuando perdemos de vista esa visión del futuro, es cuando no entendemos las cosas. Cuando no podemos comprender cómo casa y se puede unir la realidad de esa fe con lo que nos ocurre y nos pasa. Pero todavía no hemos sido salvos en un sentido en el cual Pedro nos está hablando. Aguardamos y esperamos una salvación que está aún por demostrarse. Y la salvación por la resurrección de Jesucristo nos dice que es una herencia como de la que aquí nos habla nuestro libro en esta serie de Ruth. Pero una herencia que no es como la herencia que recibe Noemi y Ruth por la redención de Boz. Esta herencia no tiene palabras el apóstol para describirla y utiliza tres expresiones negativas. En la palabra de Dios a veces cuando se habla de cosas inefables, maravillosas, se nos dice lo que no es para darnos una idea, intuir, aunque sea vislumbrar lo que realmente es. Porque son cosas demasiado maravillosas que todavía no hemos visto, que todavía no hemos conocido. No podemos imaginar, no entra en nuestra mente qué herencia es esa que tenemos de Dios. Y por eso nos cuesta tanto pensar en la realidad del cielo, de su gloria, de lo que significa. Y quiero con ello acabar. Se nos dice que esa herencia, en primer lugar, es incorruptible. Quiere decir que no se pierde. Por lo tanto, cuando cristianos evangélicos y en nuestra tradición, que creo que es fiel a la Escritura, como habéis aprendido en las asambleas, creemos que hay una salvación segura. Y esto sabéis que hay muchos hermanos en la fe, de lo cual carecen de esa certeza. Piensan que su salvación se pierde o se gana cada día.
según cómo están en su obediencia o en su fe a Dios. Pero no vendamos en un plato de lentejas la certeza de la herencia que tenemos de Dios en Cristo Jesús. No tiene precio. La seguridad de salvación que Dios nos da en Cristo Jesús no solamente es una enseñanza y doctrina bíblica, sino que es una base, un fundamento de nuestra fe. Y por lo tanto es tan importante entender que nuestra fe reside en la realidad de una salvación cierta, segura, que no podemos perder. Y esto Pedro lo sabía, porque él era la mayor contradicción viviente. Era capaz de decir que daba su vida por Cristo, que llegaba al día siguiente y ya no era capaz siquiera de reconocerle. Sabía que en él no estaba la esperanza y seguridad, estaba por Cristo Jesús. Y por eso la herencia que abraza, a la que se aferra, es una herencia incorruptible. Es incontaminada porque no se puede manchar. En esta vida nosotros nos bastamos para arruinar nosotros solos todo lo que nos parece más precioso y valioso. Esta es la tragedia del ser humano. Es siempre su mayor enemigo. Por eso es que todas las revoluciones fracasan. Por eso es que todos los grandes ideales y todas las visiones del mundo y de la vida finalmente acaban en una ruina. No porque otros acaben con ellas y las destruyen, sino porque nosotros mismos somos los que finalmente destruimos y arruinamos nuestra propia vida. Por eso decirme si no es una maravillosa buena noticia la que nos da hoy la palabra de Dios, de que podemos ser salvos de nosotros mismos. Que ni siquiera nosotros mismos podemos arruinar, fastidiar y destruir el plan de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y como decía el otro día, Dios está haciendo muchas cosas en nuestra vida, de las que no somos siquiera conscientes. Mencionaba la frase de Piper, ¿no?, por la cual Dios está haciendo un centenar de cosas en tu vida, pero solo eres consciente de 2 o 3 de ellas. Y hay mucho que descubriremos un día, cuando estemos en su presencia, de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y puede que aquello que parecía tu mayor enemigo, aquello que parecía que estaba en contra de ti, era la forma, instrumento y manera que Dios estaba haciendo su obra en tu vida. Y quién sabe si esa debilidad, si esa enfermedad, si esa necesidad no es más que la señal de la sombra del Altísimo sobre tu vida. La forma en la cual te guarda, te protege, te cuida de muchos males mayores. La manera en la cual te hace consciente de tu miseria y de tu necesidad de salvación. Y por eso, aunque tenemos aguijones en la carne, mensajeros de Satanás que nos abofetean y humillan, confiamos en que suficiente es la gracia de Dios para nuestra vida. Y si Él permite que esto ocurra, es porque Dios está haciendo algo. Porque no hay nada en nuestra vida que sea casualidad. Dios está cumpliendo un plan y propósito por el cual nada de lo que nos pasa y vivimos es ajeno a esa su voluntad. Dios tiene un plan, incluso en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra falta y desobediencia. Y esa herencia es una herencia en la cual ya no habrá mancha. Seremos libres de nuestro pecado. ¿Y qué significa siquiera pensar, imaginar lo que es un día ser libres de esa miseria de contradicción por la que Pablo en Romanos 7 confiesa que no hace lo que quiere hacer, sino lo que no quiere? ¿Qué será que un día lo que queramos y deseamos sea lo que realmente Dios quiere? Porque muchas veces nuestros deseos y voluntad no es la de Dios. Y vivimos en ese conflicto continuo. Pero un día esa herencia plena del Señor en Cristo Jesús ya no habrá contradicción. Ya lo que deseemos y queramos sea lo que Dios quiere para nuestra vida. La cabeza se mira por el cuerpo. Y habrá armonía, habrá una continua conciencia de lo que significa esa voluntad de Dios. Que acaba diciendo también que es inaccesible, que no se puede marchitar, que no es como la flor, la hierba del campo, ¿no?, que está hoy, pero que dentro de poco tiempo ya ves que pierde toda su ilusión. Y la vida, queridos amigos, muchas veces parece llena de ilusiones, de posibilidades, pero cuántas de ellas realmente no solamente se realizan y se cumplen, sino cuánto tiempo duran. Hay veces que uno se ve
arrebatado por la belleza, la hermosura de la vida, y dice, qué bueno es estar vivo. Pero ¿cuánto dura eso? Te empiezas a mirar el reloj un poco al instante y se te va la emoción de la misma manera que te ha venido. Lo sabemos, todos los que hemos estado enamorados en un momento, la pasión con la cual te ves inmerso, contemplando a la otra persona y te parece que no hay nada como ella. Pero cómo cambia nuestra emoción y nuestro sentimiento a medida que esa relación continúa. Lo sabemos cuando disfrutamos de una afición o de algo que nos llena, sea la naturaleza, sea la música, sean historias, ¿no? Y hay momentos en que uno se ve inmerso en ellas, ¿verdad? Pero no pasa mucho tiempo y empieza a decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que viene a continuación? Porque en esta vida todo es transitorio. Eso es lo que significa la vanidad en el Antiguo Testamento. La realidad temporal por la cual podemos sentir que la vida es maravillosa en un momento, pero a continuación no tarda mucho en descubrir realmente su vacío. Pero la herencia de Dios en Cristo Jesús nunca se marchita. Nunca pierde su maravilla, nunca pierde su gloria. Y es porque conoceremos quién es Él, la realidad de su nombre, en el cual creemos y confiamos. Pero ese día le veremos, tal y como Él es. Y por lo tanto, lo que habrá es asombro, maravilla. Estaremos sorprendidos de la realidad de quién es Él. Y esa es la fuente de adoración, de alabanza. Por eso es por lo que la eternidad se describe como una admiración de Dios. ¿Cómo puedes estar siempre tan absorto en Él que no puedas pensar en otra cosa? Porque todavía no hemos visto cómo es. El día que le veamos y lo conoceremos, le conoceremos como somos conocidos. Y ese día descubriremos que era mucho mejor lo que había por venir que lo que hemos conocido. Así que mientras tanto, alentémonos con las palabras del apóstol, que esa esperanza y herencia está reservada en los cielos, está segura, cierta, no dudes de ello, y que nosotros mismos somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzarla. Porque ¿de qué sirve al marino en medio de la tempestad y de toda la inseguridad de la mar saber que hay una casa y un puerto esperándole, si no tiene la certeza que un día llegará a él? ¿De qué le sirve saber que tiene el calor y el amor de aquellos en los cuales está tu corazón si no sabes si vas a reunirte con ellos? Pero la buena noticia del Evangelio no es solamente que Dios salva, sino que su salvación es segura. Que el Señor nos guarda en ese camino en el cual estamos. Y no estamos solos, somos protegidos por el poder de Dios. Por lo tanto, ¿por qué podemos estar hoy aquí, sentados en estos bancos, y tantos ya no están con nosotros? ¿Qué me diferencia a mí de tantos a los que he conocido y que estaban en este camino de la fe y parecen haberlo dejado y olvidado? Solamente el poder de Dios hace que estés donde tú estés. No te engañes, no es nada que haya en ti. No es tu fidelidad, no es tu perseverancia, no es tu convicción, no es la fidelidad en la cual estás en ese camino. Es el poder de Dios el que te guarda. Por lo tanto, nunca dejes de alabar y de adorar a Dios por la forma en que te ha guardado y te ha mantenido. Porque es el mayor milagro, el mayor asombro de que estemos todavía aquí después de todo lo que hemos pasado. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida sin el poder de Dios? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaría nuestra mente? ¿Dónde estaría nuestro corazón? Estaríamos perdidos, como estábamos sin Dios y sin esa nuestra herencia y nuestra patria en este mundo. Y lo hace por un medio, por un instrumento que es la fe. El Señor ejerce su obra de esa forma soberana, pero tiene medios e instrumentos, por lo cual es por la fe que somos salvos y no sin ella. No hay una esperanza cierta y segura que no sea en la fe. Y por lo tanto, no puedes confiar en una fe aparente que no tiene la realidad de la confianza y seguridad de lo que Cristo ha hecho. Es solamente por la fe que somos salvos, porque es Dios en su poder, a través de ella, que produce la salvación.
No es un fetichismo, un tic y manía de los reformadores y de nuestros padres en la fe el hablar de la sola fe. Es la expresión de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y por lo tanto, cuando decimos que somos salvos por la sola fe, no estamos más que confesando y declarando lo que la enseñanza apostólica dice desde el principio. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Por lo tanto, esperamos, aguardamos la salvación todavía. No te extrañes que todavía nos parezca que no somos salvos. Que muchas veces te dices, bueno, ¿qué hago yo aquí? Yo soy un hipócrita. ¿Yo qué tengo de cristiano realmente? Esto es simplemente una apariencia. Me estoy engañando a mí mismo. Yo no soy digno de estar aquí y de confesar el nombre de Jesús. Querida amiga, querida hermano, es la salvación que esperamos y aguardamos la que nos hace creyentes. No es la realidad de lo que somos, porque todavía no somos lo que un día hemos de ser. Por lo tanto, aguardamos y confiamos la realidad de esa salvación final, tan cierta y segura como que Él vino a este mundo, la adquirió y la compró, no con plata ni oro, no con metales ni un valor precioso para los hombres, sino con la sangre bendita del Señor Jesucristo. Y por esa sangre tenemos la certeza de haber sido adquiridos, dice Pedro, comprados, hechos suyos. ¿Qué es ser cristiano creyente sino ser propiedad del Señor Jesucristo? No es simplemente lo que tú crees, lo que tú haces, lo que tú vives, es lo que el Señor ha hecho por ti, haciéndote suyo para siempre. Y los que el Señor le ha dado en su mano, leíamos en el Evangelio de Juan, Él no permitirá que nada ni nadie se lo arrebate de su mano. Serán suyos. Y ante el acusador de los hermanos, ante las evidencias contradictorias de nuestra vida, en aquel día de la verdad, dirá, es mío para siempre, por la obra que yo he hecho. Y eso será lo que sea finalmente la entrada en esa herencia para siempre cierta y segura. Por lo tanto, no temamos ese juicio, no temamos la hora de la verdad, porque la verdad está en Cristo Jesús. Vamos a pedírselo a Él. Señor, te rogamos que nos des esa confianza, esa certeza y seguridad frente a las circunstancias contradictorias de la vida. Todos los peligros, Señor, y percances de los cuales somos conscientes incluso en esta tarde, Señor, que pueden venir a cualquiera de nosotros de la forma más insospechada e inesperada. Somos herederos, Señor, de ti, pero todavía no disfrutamos de esa herencia. Todavía no tenemos la plenitud, Señor, de lo que tú nos has prometido. Por eso todavía padecemos. Por eso todavía, Señor, vivimos, Señor, con sentimientos mezclados, Señor, la realidad de nuestra fe. Señor, danos la seguridad que nos da tu palabra, la enseñanza apostólica, Señor, por la cual podemos confesar con Pedro que ni nosotros mismos podremos arruinar y fracasar el plan que tú estás haciendo en nuestra vida. Que eso nos lleve a tener más valor, más decisión, más resolución en seguir en este camino, para buscar la santidad del Señor Jesucristo, sabiendo que si bien éramos pecadores, sin excepción, todos y cada uno de nosotros, capaces de las mayores, Señor, perversiones y vicios, sin embargo, tú, Señor, nos redimes y nos salvas por la sangre de Cristo Jesús, haciéndonos renacer, regenerados, Señor, recibiendo una nueva vida, la vida que viene de ti por medio de tu Hijo. Señor, si hay alguno de nosotros en esta tarde que todavía no disfruta de esa vida, concédesela, Señor. Porque sabemos que es por tu gran misericordia que tú lo haces. No es por los méritos de esa persona, Señor, no es por lo que nosotros somos, ni siquiera por el sentimiento y la emoción de nuestro corazón. Tú nos redimes, Señor, por tu sola gracia y favor, en ese amor incomprensible que es tu grande misericordia. Señor, que esa misericordia no nos deje, ni nos abandone, porque, Señor, ¿qué sería de nosotros sin ello? No dejes de mostrarnos, Señor, tu gracia y tu favor,
porque somos indignos, Señor, siervos tuyos. Por eso, Señor, te queremos pedir que podamos ser conscientes de la realidad de esa herencia, de esa tierra también que tú has prometido, nuevos cielos y nueva tierra, esa nueva creación, esa restauración de todas las cosas. Porque ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado tiene el derecho final sobre esa tu obra. Tú, Señor, la reclamas, la reivindicas, te entregas, Señor, en la persona de Cristo Jesús para decir que ni un milímetro de esta tu obra, Señor, tiene derecho, ni el pecado, ni el mundo, ni Satanás. Señor, gracias, Señor, por esa tu iniciativa, por la manera en que nos muestras, Señor, el poder y la realidad, Señor, de quién tú eres, la voluntad con la cual, como pariente cercano, has venido a nosotros a salvarnos. Que no despreciemos, que no rechacemos la salvación, Señor, sino que finalmente seamos en ella y que encontremos tu poder, el poder que nos guarda, que nos mantiene hasta el día de hoy. Te lo pedimos en el único nombre que podemos hacer, en el único nombre en el cual está nuestra esperanza de gloria, en el único nombre en el cual tenemos nueva vida, en el único nombre de aquel que va a ser Señor y reinar. Frente al caos de los jueces está el Rey que vendrá, cuyo trono no tendrá fin, el Hijo de David, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.